para comentar el libro que escribí y que presentamos en pandemia, pero quisimos volverlo a presentar ahora físicamente. Pues sí es mucho más cálido el asunto y ojalá que tengan preguntas, comentarios a este trabajo. Yo quisiera pedirle a Araceli Soni Soto, que mi compañera de módulo durante muchos años y amiga querida, a presentar sus comentarios, que seguramente van a ser muy enriquecedores para quienes ya han empezado a leer el libro, que va a ser materia de análisis en el módulo, por lo menos de nuestro módulo. Araceli Soni Soto es doctora en Letras Modernas con especialidad en Hermenéutica y Literatura por la Universidad Iberoamericana, México, maestra en Letras Iberoamericanas por la UNAM, profesora de licenciatura, maestría y doctorado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, autora del libro Trilce a la luz de la hermenéutica simbólica, propuesta metodológica para el estudio poético, y de múltiples artículos sobre literatura, arte, cine, diseño y comunicación. En 2002 coordinó el libro Diálogos interartísticos entre cine y literatura. Le doy la palabra a Araceli y le agradezco su presencia aquí. Pues muchas gracias por su presencia, gracias a los estudiantes de periodismo, gracias a los estudiantes de posgrado inicial que nos están aquí acompañando, y gracias también a la doctora Elsie por haberme invitado a presentar este importante libro titulado La solemnidad del poder y sus fisuras en el fotoperiodismo de Krista Cowley. Bueno, es que como inventó su nombre, su esposa, yo no sé si es en alemán, en inglés, además. Es en inglés. Bueno, reúne esta edición muchas aristas de interés para quienes estudian y están motivados por el periodismo, por la fotografía periodística, por la imagen, por el poder político, por el cuerpo. Además es un libro pues indudablemente feminista, ya que también devela el rol de la fotoperiodista mujer que fue trabajadora, madre, esposa, ama de casa, dentro de un gremio fundamentalmente masculino. Las fotos de Cowley en este libro se concentran en hombres poderosos con quienes estableció vínculos afectivos, principalmente con el presidente José Portillo, también con Salinas y un poco menos con Miguel de la Madrid. Bueno, la edición congrega el conjunto de inquietudes que Elsie ha canalizado en muchas de sus publicaciones. Sobresalen las de perspectiva de género. En el libro Voy atropellando tiempos, género y tiempo libre, cuya hipótesis refiere a la inexistencia del tiempo libre en las mujeres responsables de la reproducción. Tiene otros libros como Juan Soriano y Lupe Marín, Retrato y Autorretrato, que descifra en clave de género algunas imágenes de la relación entre Juan Soriano y una mujer mítica de la época, Lupe Marín, y escribió también otros libros como Desplazamientos de la imagen, en el que también teoriza sobre la imagen y analiza imágenes contemporáneas, muchas sobre los roles de mujeres en los medios de comunicación. Coordinó también el libro Rupturas y Continuidades, Historia y Biografía de Mujeres, entre otros, y bueno, ha escrito también muchos artículos sobre imagen, sobre el arte, sobre la estética, sobre el cuerpo y la cultura, sobre la comunicación y sobre la política. Este libro, La solemnidad del poder y sus fisuras en el fotoperiodismo de Krista Cowley, se concentra en el estudio de un conjunto de fotografías periodísticas de 3 presidentes mexicanos,
Uno, José López Portillo, que gobernó del 76 al 82, Miguel de la Madrid Hurtado del 82 al 88 y Carlos Salinas de Gortari de 88 a 94. Estas fotografías se publicaron en el diario 1+1. El concepto analítico es la imagen, y las imágenes se analizan desde la perspectiva iconográfica e iconológica, ambas complementarias. La iconografía estudia la función de las imágenes, en este caso la representación del poder y sus convenciones, en tanto que la iconología permite develar los significados de los signos, de los símbolos expresados en la postura del cuerpo, los gestos, los movimientos que se identifican en la investidura presidencial, siempre del género masculino. Ya que dicho sea de paso, pues en México han gobernado puros hombres y hasta el 1 de octubre tendremos a la primera mujer, ¿no?, que gobierna. Toda la historia ha sido de presidentes hombres en México. Bueno, en este libro él sí distingue dos ejes analíticos. Por una parte estudia la solemnidad del poder en las representaciones fotográficas y por otro sus fisuras, es decir, las debilidades, la vulnerabilidad de los personajes retratados cuando no se sentían observados, ¿sí? Cuando la fotografía capta un gesto involuntario de disgusto, reprime alguna emoción, frunce los labios el personaje. Entonces, para hacer esto, él sí incursionó en los archivos de la fotoperiodista a modo de buscar una muestra válida para su estudio. La foto es literalmente una emanación de su referente, nos dice Roland Barthes. Y el referente es la cosa necesariamente real que se coloca frente a la lente y sin lo cual no habría fotografía. En este sentido, los referentes de las fotos de Cowley son estos cuerpos reales de los mandatarios y sus séquitos, lo cual es otra convención del poder en los lugares donde se captaron las imágenes. De estos cuerpos surgieron radiaciones por efectos de la luz, que ahora son fotografías que nos impresionan. Las fotos de Cowley son una especie de cordón umbilical que une esos cuerpos a nuestra mirada. Son las imágenes reveladas, pero también reveladoras del poder gracias a la acción de la luz. Los cuerpos de los mandatarios se han inmortalizado gracias a las fotografías, forman parte de nuestra historia, una historia de los gobiernos priistas, cuya hegemonía perduró en México durante más de 70 años, de 1929 al año 2000, y verlas ahora pues quizá nos indigne, nos ensombrezca o nos haga reflexionar sobre el poder político de esa época. Y las fotografías de Cowley son el testimonio del poder, de su ejercicio, de la presencia de los gobernantes en los actos públicos, y en todas ellas observamos lo que Barthes nombró el noema de la fotografía, es decir, esto ha sido, esto estuvo ahí. Pues el rasgo esencial de toda fotografía, lo que la distingue de otros medios de expresión, es que alguien, el fotógrafo, la fotógrafa o la fotoperiodista vieron ese hecho, vieron ese cuerpo y lo fotografiaron. Este es el referente, y ese referente puede ser también un objeto o, como en este caso, pues una persona. Pero las fotos de Cowley son periodísticas, una amalgama entre fotografía y periodismo, y el objetivo del fotoperiodismo es ante todo informar, aun cuando también cumpla con otras funciones como las estéticas, es decir, la de generar emociones a través de una composición bien lograda, de acuerdo con las características del género periodístico. Esto implica el dominio de la técnica, así como un proceso mental en el que interviene la velocidad para captar con oportunidad
el instante preciso, ¿no? El gesto característico, la postura irrepetible, el momento que no volverá. Requiere también el conocimiento y la destreza del uso del aparato técnico y también del revelado para obtener los adecuados niveles cromáticos, el blanco, el negro, la escala de grises o el color en su caso, lo que determina el aspecto final de la foto, cuyo objetivo es mostrar lo que se ha captado, una imagen creativa o bien un concepto. El oficio también requiere del desarrollo de la percepción y de la sensibilidad para tomar decisiones. Requiere pericia en el desplazamiento del cuerpo de la fotoperiodista o el fotoperiodista para colocarse en el lugar óptimo a modo de captar las expresiones faciales y corporales dignas del acontecimiento periodístico y de acuerdo con la intencionalidad de su autor o autora y de los valores estéticos de la imagen. Bueno, de todo esto habla Elsie en su libro La solemnidad del poder y sus fisuras en el fotoperiodismo de Christa Carlson. Elsie acude al concepto pathos formel de Avi Barbour, con el fin de descifrar el dramatismo y el conjunto de emociones proyectadas por los cuerpos de los mandatarios, sus gestos, sus movimientos, sus poses, que otorgan solemnidad del poder, pero también retrata las fisuras, esos estados anímicos fuera de control de los mandatarios, que incluyen también emociones, sentimientos, sensaciones relacionadas con el cuerpo, ya que traen consigo disturbios fisiológicos, palpitaciones, temblores, sudores, tensiones en el rostro, en el cuerpo. Y la confirmación de ese poder se reitera en elementos accesorios tales como los escenarios, edificios emblemáticos, grandes avenidas en las que se enmarcan las fotografías, pero también se reitera con los vestuarios, ¿no? Con los trajes de gala, con las banderas, los pendones. Todos estos rasgos son los que observa Elsie en la fotografía de la fotoperiodista que publicó en el 1+1 y en cuya primera etapa de este diario se consideró como un periódico crítico al poder. El concepto pathos formel, según Barbour, detecta en la imagen el movimiento interior de las emociones y es la fórmula que otorga la supervivencia de la imagen hasta enquistarse en nuestra memoria inconsciente. Es la expresión visible de estados psíquicos que se encuentran fosilizados en la imaginación, citando a Didi Huberman, estudioso de Barbour y también citado por Elsie. En esa expresión o forma visible yacen los arquetipos, los esquemas que tenemos arraigados en lo más profundo de nuestro ser y también yacen ahí los prototipos, los símbolos y los mecanismos por los que una idea visual, un accesorio, un detalle transita por el tiempo, apareciendo, desapareciendo de las representaciones visuales influidas por la cultura, por la política, por la economía, por la religión, con lo cual Barbour explicó la supervivencia de la antigüedad de algunos símbolos en imágenes de nuestra contemporaneidad. Para entender el poder, Elsie recurre a conceptos característicos de los líderes autoritarios, autocráticos, los dictadores. Uno de ellos son sus rasgos carismáticos, esas virtudes propias de la personalidad seductora, así como el culto a la personalidad, generada mediante la construcción de estrategias retóricas, tanto verbales como los discursos, pero también visuales, ¿no? Los monumentos, las fotografías, las estatuas, que conducen a la glorificación del personaje que son los mandatarios. Y esas estrategias varían según los rasgos narcisistas de
los presidentes, o sea, ahí él se analiza que José López Portillo es el más narcisista de los tres que estudia, Miguel de la Madrid dice que es un poco más reservado, y Salinas tiene otras estrategias y lo presenta como un presidente moderno, más cercano, o sea, tienen características diferentes y de acuerdo a eso construyen su imagen. Y para construir esa imagen pues hay que recurrir a la propaganda, y esto incluye todo un equipo de profesionales, biógrafos, mercadólogos, agiógrafos. Además, todas estas personas se rodean de un cúmulo de aduladores. Pero este libro no solo aborda lo antes mencionado, incluye un importante capítulo sobre la vida personal y profesional de la fotoperiodista, que él sí elaboró con el apoyo de 3 entrevistas a ella. En esta parte se narra su incursión en el ambiente cultural mexicano, a su llegada de Hamburgo, Alemania, cómo ingresó a la ilustre familia Revueltas, porque se casó con un hijo de Rosaura, ¿no? Revueltas, y también de sus estudios, de sus esfuerzos, de la pasión por la fotografía, pero también de su combinación y de su desempeño profesional como madre, como esposa, como ama de casa, y esas labores las tuvo que combinar con su actividad de fotógrafo, ¿no? En un medio de varones con los que tuvo que competir, y además pues la envidiaban, y no fue fácil esa parte de su vida. Otro asunto que a mí me parece de sumo interés en esta parte, pues también para los estudiantes de periodismo, como para todos los interesados, es el relato sobre la forma en que se establecieron las relaciones entre el periodismo y el poder durante el priismo. Y bueno, aquí él sí con lujo de nombres, con los protagonistas ahí, nombres de presidentes, de periodistas, de fotoperiodistas, de directores de diario, con los nombres de los periódicos, teje un relato aprovechando la voz de la experiencia de la fotoperiodista, pero recurre también a múltiples documentos sobre la relación entre el periodismo y el poder, lo cual nos conduce a interpretar y entender las enormes dificultades que existen para consolidar un periodismo independiente, ¿no? A pesar de la lucha de muchos periodistas y fotoperiodistas conscientes y apasionadas de su labor. Ella trabajó en el 1+1 y este surgió en 1977 a raíz del conocido boicot de Excelsior propagado por Luis Echeverría, y la fotoperiodista laboró en ese diario desde sus inicios y durante 25 años. El 1+1, un diario que nació con la idea de alejarse de la prensa oficial, según la propia Kauri, según ella no había censura en la manipulación de la imagen, aunque sí, dice, se arrastraban las inercias de prácticas anteriores. Gracias a su director, Manuel Becerra Costa, impulsó el fotoperiodismo, el periódico. O sea, Becerra Costa fue un importante impulsor de este género, el fotoperiodismo, y es más, logró que una fotografía fuera la que dictara la primera plana, ¿sí? Pero la postura crítica del diario duró, pues yo digo que muy poco, porque hubo divisiones internas, la inconformidad de muchos periodistas, quienes argumentaban la falta de libertad de expresión, y salieron del 1+1 para que en 1984, durante el mandato de Miguel de la Madrid, se creara el periódico La Jornada, y además pues no fue muy del agrado de Miguel de la Madrid. Es decir, la mayor parte del tiempo que Crista laboró en el 1+1 fue cuando este diario adoptó una postura más oficialista, y quizá esta línea editorial del diario y el amaciato entre periodismo y poder, al parecer inevitable en esa época,
explique que la fotoperiodista fungiera como, a la vez como fotógrafa del 1+1 y al mismo tiempo como fotógrafa del departamento de propaganda del partido oficial y del presidente José López Portillo, con la anuencia de su director, Becerra Costa, el director del diario. Y bueno, esto encierra una contradicción que se señala también en el libro. Si suponemos que el diario buscaba la autonomía del poder, ¿cómo era posible que la fotoperiodista laborara en un lugar y en otro, ¿no? Y aquí él sí cita a Leopoldo Mendíbal, quien dice que esas fotos de Crista fueron fundamentales para la proyección de la imagen del presidente. La misma fotoperiodista, en entrevistas realizadas por Elsie, alude a la amistad y al aprecio que lo unió al mandatario, aunque pues no se salvó de que en alguna ocasión la despidiera por publicar una foto, creo que era de un tambo de basura junto a una pared frente al DIF, y pues no le gustó que se proyectara esa imagen de la institución que era el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, y entonces la despidió por un año, pero después la volvió a contratar, y bueno, así era, se enojaban, se volvían a contentar, porque en eso consiste el amaciato entre prensa y poder. Aunque Crista, de acuerdo con él, sí consideraba que su periodo en Los Pinos había sido fructífero, y yo creo que sí, porque la cercanía con el presidente le permitía trabajar con distintos ángulos, darle más dinamismo a la foto, y como ella misma dice, cuando llega Fox le ponen un cerco a los periodistas y entonces se ponen enfrente y todas las fotos son planas y todas son de frente, pero no se aprecia toda esa riqueza estética, artística de las imágenes. Entonces, bueno, él sí concluye con el análisis de las fotos de los 3 presidentes captados por Crista y advierte que en ellas conviven dos tipos de fotoperiodismo. El que en cierta forma hace una apología del poder, ¿sí? La exhibición arquetípica, masculina, grandilocuente, vigorosa de los mandatarios, que rinde culto a la personalidad, y el otro, el ejercicio de un periodismo libre, autónomo, el que da cuenta de las debilidades del lado humano y el que pone el foco de atención en los detalles, ¿sí? Que pueden cuestionar el poder absoluto de los hombres de poder. Bueno, también dice que esa labor y ese impulso al fotoperiodismo dio lugar a un debate mayor en el público, se fueron desarrollando poco a poco mecanismos de más democracia, y bueno, la forma de hacer fotografía se fue innovando paso a paso, y creo que el 1+1 es un medio, un periódico que impulsó esto. Bueno, después de esto que les he dicho, ¿sí? Que espero no haberlos aburrido, de pie a que lean el libro, porque dice muchas más cosas interesantes sobre la fotografía y sobre todos estos temas que aborda en sí en este texto. Muchas gracias a la profesora Araceli Soni, y quisiera yo pasar a darle la palabra a nuestra compañera de módulo que está en la UAM desde hace algunos años y que es doctora en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en imagen, arte, cultura y sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, licenciada en comunicación y periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y también especialista en literatura mexicana y en gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana. En el campo de la investigación trabaja las siguientes áreas: estudios visuales de coloniales
imagen, arte, comunicación visual, narrativas visuales, historieta, periodismo, literatura y otros medios en Latinoamérica. Se ha acercado también al estudio de los movimientos sociales y su relación con las artes, la comunicación y las luchas simbólicas y performáticas que acompañan procesos de transformación y organización social en Latinoamérica. En esta área ha publicado artículos académicos, al igual que en estudios de narrativa gráfica, cómic, periodismo y estudios de género. Muchas gracias por estar aquí. Sí, se escucha. Bueno, pues agradecida mucho, Elsie, que me hayas invitado. Creo que las coincidencias siempre aparecen en la vida y coincidimos en el módulo pasado y ahora volvemos a coincidir. Y fue una grata sorpresa porque mis líneas de investigación justo van por estudios visuales, ¿no? Y el periodismo, entonces era como anillo al dedo haber leído este libro en este momento y agradezco esa coincidencia y agradezco que me hayas invitado. Bueno, una disculpa porque quería ponerlo en Facebook, que estábamos aquí y se me puso música y hay cosas que las redes sociales me quieren obligar a hacer, pero no las hago. Bueno, antes de leer este texto que preparé para esta presentación, quisiera pedirle a la audiencia, sobre todo a los estudiantes, ¿no?, que nos acompañan a fuerza, pero espero que también por gusto, hacer un ejercicio y que pensemos este libro como una experiencia, que es lo que me pasó a mí cuando lo leí. La solemnidad del poder y sus fisuras en el fotoperiodismo de Krista Cowley, de la profesora investigadora Elsie McFall, es un libro de provocación, ¿no? Les he dicho, y creo que el periodismo justo es una provocación, y este libro lo comprueba. Por eso les quiero pedir que con sus celulares, bueno, no sé si traen cámaras, pero con sus celulares, en algún momento de la presentación, puedan tomar una fotografía de la solemnidad de este hecho. Entendida según el diccionario, como lo solemne, y se los leo, y nos dice que es un hecho celebrado públicamente, como ¿no?, con pompa o ceremonias extraordinarias. Bueno, guardando la distancia de las pompas, porque es así, no tenemos tanto. Partamos de que esta presentación es un hecho público, formal, grave, firme, válido, como dice el diccionario, ¿no?, de lo solemne. ¿Cómo expresarían ustedes la solemnidad de este acto? Ahorita, aquí. Y se los pregunto porque si les causa curiosidad, no lo voy a afirmar, no se preocupen. Pero si les causa curiosidad, les pregunto les invito a que hagan este ejercicio de forma individual en algún momento del evento. Y justo les hago esta propuesta para que se metan en los zapatos de la fotoperiodista Krista Cowley, que es justo lo que hizo Elsie McFall, de manera magistral en este libro. Y ahora sí, ya, va lo solemne. Los 10 libros, titulé esta presentación, los 10 libros que contiene este libro. Les voy a contar los 10 libros que contiene este libro. Voy a decir un decálogo de la experiencia de leer La solemnidad del poder, sus aportaciones, sus hallazgos, los aprendizajes que adquirí, las curiosidades, las sorpresas que encontré y sobre todo, como dije antes, la provocación que me causó. El primer libro. De entrada, les diré que este libro contiene una fisura, ¿no?, una enorme grieta de conocimiento acerca de la visualidad del fotoperiodismo como documento social y la imagen como concepto analítico, que así lo dice Elsie. Ahora que estamos inundados de imágenes, este libro puede funcionar como salvavidas para no morir ahogadas en el imperio de la visualidad banal.
En este libro podemos justo aproximarnos a pensar la imagen como fuente de conocimiento. Lo que hace la autora es tejer un bordado epistemológico en torno a la fotografía periodística de la mano de autores como Didi Huberman, Abby Warburg, Panofsky, Gottfried Boen, Thomas Mitchell, Roland Barthes, por mencionar algunos de los teóricos a los que recurre la autora. El centro del episteme es justo lo que nos comunica una imagen, es entender que lo que vemos, todo lo que vemos, nos conforma, nos moldea, nos simboliza, nos representa, nos provoca. Entonces este libro es una fisura en el conocimiento visual. El segundo libro que encontré. Esta obra es una lección profunda de análisis visual a través de dos herramientas metodológicas que las comentaba ya la profesora Araceli: la iconografía y la iconología. Y si quieren saber qué son, cómo se emplean estos métodos, les sugiero que lean La solemnidad del poder. Pero les adelanto que a través de la iconografía, por ejemplo, se encuentra con el análisis convencional tal cual, ¿no? De la imagen del poder, aquello que se evidencia en la imagen, que denota poder, mientras que en la iconología profundiza en lo que simboliza el poder a través de las imágenes. Por ejemplo, en el cuerpo, en la arquitectura, en lo que rodea la imagen, en lo que subyace en la foto. El tercer libro que encontré. La solemnidad del poder es un libro que elabora una radiografía del fotoperiodismo, habla de la labor de quien cuenta historias con imágenes, aquella persona que responde a la inmediatez, la oportunidad y la intencionalidad propia y la del medio. Él sí a la vez nos muestra la labor de Krista Crowley como fotógrafa, evidencia también el trabajo intelectual que se tiene que hacer para saber mirar. Pareciera ser que ahora con los celulares, no, pues ahí tú púchale o apriétale, o cómo se dice ahora, bueno, no sé, la cámara y tomamos las famosas selfies o todas las fotografías sin saber mirar, pero Krista lo hacía, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Porque se nota en la creación, en la expresión, en la emoción que debe de tenerse para captar los fragmentos de la historia, sobre todo en el fotoperiodismo. Este libro nos muestra el valor de la imagen fotográfica a través del tiempo y el espacio, el acto de memoria que encarna en sí la imagen, el carácter transdisciplinar de la fotografía, que conecta con disciplinas como la psicología, la antropología, el arte, la ciencia, las humanidades, que es lo mismo que hace el periodismo, ¿no? Y la vida que palpita en la luz que habita la conciencia fotográfica. En la imagen se devela la magia, los arcanos profundos de la humanidad, el movimiento que hacemos al mirar la imagen detenida, suspendida y colgada del tiempo y del espacio. El cuarto libro que me encontré. Este libro es una punzada, una herida, una rasgadura. Es un punctum, como diría Barthes, a la obra de Krista Crowley. La solemnidad del poder, como obra analítica de las imágenes, nos incendia, como diría Huberman, ¿no? Nos incendia el sentido al grado de develar el poder de la política mexicana. Dice María Angulo en el libro Crónica y Mirada que mirar es pensar. En este libro, la investigadora Elsie McFarlane desentraña la mirada de Krista Crowley, es decir, nos muestra su pensamiento, el sentido de la imagen, eso que logra la fotografía, al captar emociones en los cuerpos solemnes y fisurados. Cito, es una cita esto. Este libro, por tanto, nos muestra la labor de la imagen periodística como un incendio, una huella, una construcción de la memoria, un vestigio arqueológico del pasado. Esta última también una cita en el libro de Elsie. El quinto libro, ya llegamos a la mitad, no se preocupen. El quinto libro que me encontré. La solemnidad del poder es un libro de ciencia política, en tanto que nos pone cercanos a los conceptos como el poder y el carisma en los gobernantes, de la mano de, por ejemplo, la teoría de Max Weber. Este libro nos propone reflexionar en torno al culto del culto de la personalidad, la figura del líder social, el sentido popular del poder, tema que por cierto está vigente, ¿no? Por ahí, con algunos políticos
y Políticas Mexicanos. Es una obra que nos habla de la naturaleza visual del poder, en cómo la fotografía juega un papel fundamental en la construcción del imaginario social. Elsie analiza 45 fotos de los periodos presidenciales de José López Portillo, que gobernó del 76 al 82, de Miguel de la Madrid, que gobernó del 82 al 88, y finalmente de Carlos Salinas de Gortari, del 88 a 1994. 6. Este es un libro feminista. En tanto valora, reivindica, analiza el trabajo de Krista Cowell como mujer profesionista de la lente en una época donde los varones mandaban. ¿Ya se habrá acabado esa época? Pregunta. La doctora Elsie nos muestra en este libro cómo Cowell fue pionera en el fotoperiodismo, cómo la mujer creó su propio estilo, su estética, su propuesta visual y su particular encuadre. Krista Cowell retrató el poder masculino plasmado en la imagen. Lo hizo desde su condición como mujer fotógrafa y periodista. Representó la masculinidad, y eso quizás es uno de los grandes aportes de la fotoperiodista y que Elsie nos ofrece con claridad y nos muestra en este libro. También nos habla de la doble jornada. Ser profesionales, además de madres, esposas, amigas, hijas y un largo etcétera. Es también una genealogía de las mujeres en la fotografía y en el fotoperiodismo mexicano. Ahí encontramos a Gertrudis G. Cerda Turita, Claudia H. de González, Esther Evans Strauss, Sara Castrejón, Tina Modotti, Lola Álvarez Bravo, Aurora Eugenia Latapica, Tiona, Giselle Freud, María García, Ana Victoria Jiménez, Elsa Medina, Frida Hartz, Hilary de la Peña, Lucía Godínez, Lili Hernández y por supuesto a la propia Krista Cowell, quien vivió el feminismo de la llamada segunda ola en su interés por fotografiar mujeres. Así lo hizo en diversas coberturas, por ejemplo, las entrañables que hizo en las guerrillas centroamericanas, en su relación con México. El séptimo libro que me encontré es una historia del periodismo en general y del fotoperiodismo en particular desde sus albores a finales del siglo XIX. En él se nos habla, por ejemplo, de la influencia de las vanguardias artísticas en la fotografía periodística, nos presenta el papel de Eric Salmón, de Henry Cartier-Bresson y su propuesta hacia el fotoreportaje, evidencia el surgimiento del fenómeno paparazzi, por ejemplo, ¿no? En México nos habla de la importancia de Agustín Víctor Casasola, quien fundó la tradición del reportero gráfico. Este es un libro de historia de la prensa en México también, de las publicaciones más importantes y el contexto social y político en el que surgieron y desaparecieron. Muestra la vida y ocaso de la prensa libre, ¿no? O de lo que intentaba hacer la prensa libre. La revista Siempre, Ojo, una revista que ve, Sucesos, Suplemento de la Cultura en México, la revista Vuelta y Plural, la ruptura del Excelsior, el surgimiento de la revista Proceso y por supuesto el importante rol que jugó el diario 1+1 en la prensa nacional y después el surgimiento de La Jornada. Este libro da cuenta de la gestación de un periodismo independiente, el que estimule el debate público, la crítica y la transformación social. Creo que todavía seguimos en periodo de gestación, ya se prolongó mucho ese periodo. Vamos a ver si ya hay algunos medios por ahí que ya podrían decir que ha nacido ya ese periodismo en México. Y él sí nos ofrece una historiografía detallada del fotoperiodismo en México y con ello nos ofrece un panorama general de las prácticas, los contextos y las políticas del país a través del tiempo. 8. Este es un libro biográfico de la vida y obra de Krista Cowell, de su personalidad aguerrida, de su valor para seguir su profesión, de su preparación en el terreno del arte, la cultura y la política mexicana, de su inquietud, su sentido de alerta, su sensibilidad, su poder de comunicación y abstracción, su lucidez, su emoción por la fotografía, su curiosidad, su capacidad observadora. Su llegada a México desde su natal Alemania y el desarrollo de su conciencia política y social en el México de los 70. Es la historia de Krista Cowell, la coleccionista de conchas, caracoles y nautilos, la fotografía de artes escénicas y la danza como pasión, la naturalista.
Es un libro que habla de la historia de Crista y el diario 1+1, un periódico que inauguraría renovados vientos para el periodismo mexicano, su preocupación por tener y acrecentar su cultura visual. Crista Cowry es, como Elsie la describe, alegre, aguerrida, fuerte, audaz, decidida, directa, tenaz, disciplinada, generosa, apasionada. Cierro cita. El drama, el humor y la sorpresa son ingredientes imprescindibles de la obra de la fotoperiodista. Si leen el libro verán por qué lo digo. 9. Este es un libro de historia, un profundo recuento de la vida política del país, cuyo eje rector es la obra de la fotoperiodista Crista Cowry. Las imágenes de 3 presidentes que atraviesan la lente de la fotógrafa y que da cuenta de esa solemnidad masculina del poder, al tiempo que nos muestra también la fisura, aquello que rompa en lo solemne, expone al individuo de carne y hueso. A eso se refiere Elsie cuando analiza las obras de la fotoperiodista. La capacidad de Cowry para evidenciar la disonancia del personaje presidente, los quiebres y las fisuras del poder. Eso pasó por la cámara de la fotoperiodista, algo que la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui explica de la siguiente manera, cito: las fuentes orales e iconográficas apuntan a la irreductibilidad de la expresión humana, a las grietas y fracturas del ámbito normativo, mostrando cómo las cosas son en lugar de figurarse como deberían de ser. En sociología de la imagen, cierro cita. Y eso es justo lo que hizo Crista Cowry y que Elsie nos muestra en su análisis minucioso y referencial que describe la foto en su carácter simbólico, contextual y iconográfico. Las escenografías del poder, por ejemplo, el papel de los micrófonos, estos como los que estamos hablando aquí, los prototipos en la imagen presidencial, el cuerpo como categoría analítica del poder. Elsie McFarland hace un análisis de 45 fotos y nos revela metáforas. Una imagen evidencia pugnas políticas, relaciones de poder, deseos y miedos presidenciales. Hay una foto que tengo, mi foto favorita, que llamó poderosamente mi atención, y es la del presidente López Portillo, cuyo telón de fondo es una pintura mural de rostro de Emiliano Zapata. No sé si es una pintura, sí parece, ¿no? La imagen es tan reveladora que el caudillo del sur revolucionario parece vigilar a López Portillo y parece hablarnos y gritar tierra y libertad. Ese gesto visual solo lo podría haber captado Crista Cowry. En otras imágenes, la fotógrafa parece dialogar con López Portillo. Cuando él mira a la cámara de Cowry, no para posar, sino para hablar. En otra, incomoda a Miguel de la Madrid, pues lo devela como un político distante. Eso pasa, por ejemplo, con la foto de aquellas mujeres que le exigen a de la Madrid hacer algo ante la devastación del terremoto del 85. Cowry se adelantó a la famosa foto de las mujeres de Soyet, de Pedro Valtierra. Esas mujeres, las que increpan a Miguel de la Madrid, toman las calles sin temor. Cowry las fotografía a ellas, a su fuerza y a su poder, y deja de espaldas a Miguel de la Madrid. En otra foto sorprende a Carlos Salinas de Gortari. El político sube unas escaleras e improvisa una sonrisa ante la sorpresa, y la fotógrafa lo capta mirando al campesino o conviviendo con mujeres oaxaqueñas, expresando la demagogia expresa en imágenes. 10 y último libro que me encontré. Este es un libro de historia de México, de 3 sexenios de un país moderno. Quien quiere conocer la historia de este país a través de las imágenes y el análisis visual debería leer sin duda La solemnidad del poder y sus fisuras en el fotoperiodismo de Crista Cowry de Elsie McFarland. En sus páginas nos muestra las crisis económicas, los contextos internacionales, las decisiones políticas. En sus páginas pasan sucesos importantes como el terremoto del 85, que ya dije, la inauguración del Museo Rufino Tamayo, por ejemplo, el surgimiento del Tratado de Libre Comercio, la entrada en vigor de las políticas neoliberales. De 1976 a 1994 es el periodo en que Cowry documentó visualmente el poder presidencial en las páginas del diario 1+1. Para mí, este libro, y lo digo con una profunda convicción, que debe figurar en los libros de texto imprescindibles de las escuelas de periodismo, en las universidades y en todos aquellos acercamientos académicos a la fotografía y a la comunicación.
estos son los 10 libros que contiene este libro y tiene unos anexos. Anexo 1. Elsie ofrece un anexo donde analiza algunas fotografías, dividiéndolas en cuadrantes y expone detalladamente su composición visual para que aprendamos, como didáctica, a hacer análisis. Anexo 2. Este libro es también un gabinete de curiosidades. Ofrece deliciosos detalles, sorpresas o datos poco conocidos con rigurosa investigación de fondo. Este los disfruté bastante. Y el anexo 3, la rica bibliografía, las entrevistas con la fotógrafa Krista Cowley y la revisión del archivo hemerográfico que hizo Elsie muestran la enorme profundidad investigativa que tiene Elsie. Y bueno, para concluir, si lograron hacer en algún punto el ejercicio de lo solemne, ahora les propongo que traten de plasmar la fisura. ¿Cuál sería nuestra fisura de este acto solemne? Lo que se sale de los márgenes, lo que rompe la solemnidad y después, eso sí, consulten el libro de Elsie. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana, por tus palabras. Yo también quisiera aportar algunas cuestiones que, si bien han sido abordadas, pues espero que aporten algo a lo que ya de manera muy rica y muy profunda presentaron mis colegas. A los 14 años, imagínense ustedes, a los 14 años. Si te pones el micrófono más aquí. Sí, a ver si bueno. Ándale. Sí, está mejor. Es que ponlo más enfrente. Muchas gracias. A los 14 años. Gracias. A los 14 años, imagínense ustedes, a los 14 años, llegando a México, cruzando el mar desde su natal Hamburgo, pasando por Bremen, Rotterdam, La Habana y Veracruz. No había aviones, ¿verdad? Obviamente. Unos años más tarde, o eran muy caros los que cruzaban los mares. Unos años más tarde, formaría parte de la familia Revueltas, una familia extraordinaria por sus ideas de vanguardia, y su suegra, Rosario Revueltas, la reconocida actriz de teatro y cine, ocupó un lugar destacado en la vida de Cowley. Fue ella quien con cariño la acogió y acercó a la literatura mexicana y latinoamericana, y como dice Cowley, me enseñó a hablar bien el español. En el libro me interno en el proceso de ver, de mirar, de absorber, de percibir la obra de Cowley y a la persona quien generosamente me abrió su casa para realizar un conjunto de entrevistas y analizar las imágenes, además de interpretar su respuesta intelectual y emotiva. El libro se divide en 4 partes, desde el acercamiento a la autora y sus imágenes, que van del documento social, las artes escénicas y la exploración de la naturaleza, así como la vida cotidiana. Todo ello en el paraguas de la iconografía del poder presidencial en México a lo largo de 3 sexenios, desde 1976 a 1994, el último tercio del largo periodo en que el Partido Revolucionario Institucional mantuvo su hegemonía. El primer capítulo aborda la teoría de las imágenes políticas como un instrumento para el desmonte de los contenidos, analizando elementos expresivos y simbólicos como son la gestualidad, el movimiento corporal y su lenguaje, el rostro, la mirada, el uso de los brazos, las manos, así como la forma de caminar, sentarse, sonreír, algunas de ellas solemnes y otras con fisuras en la forma de representar
el poder, cuando los poderosos no se sentían observados y se encontraban lejos de los reflectores, relajaban el cuerpo y permitían, bueno, no permitían, sino que Cowley los sorprendía tomando las fotos fisuradas. Al realizar el análisis iconográfico que apela a las convenciones de una época, me preguntaba, ¿por qué la imagen nos impacta y queda con nosotros, al grado de identificarla con una era o al convertirse en emblema de toda una época, volviéndose, transformándose en estereotipos? Verán que en muchas de estas imágenes que muy amablemente Jesús nos está proyectando, aquí hablamos de estereotipos del poder, ¿no? Algunos de ellos mucho más presentes, sobrevivientes, como dice Barbour, en la memoria, y otros no tanto. Un segundo capítulo analiza el fotoperiodismo de México, que nace a finales del siglo XIX con el arribo de la industria de periódicos y revistas. El libro también aborda la imagen política de un género que llega a dominar Cowley con gran destreza, pues se formó en paralelo con la fundación del diario 1+1, síntoma de un proceso de democratización que surge al interior del medio y su correlato, la reforma política de fines de los años 70. Cuando el Poder Ejecutivo asesta un golpe al diario Excelsior y a su director, Julio Scherer García, el 8 de julio de 1976, periódico emblemático de la época, era un periódico que consultábamos frecuentemente porque era el único que pues, ofrecía cierta autonomía frente al poder. Se desmantela buena parte del equipo después del golpe, y a los pocos meses Manuel Becerra Costa, quien era subdirector del diario Excelsior, funda el 1+1, mientras que Julio Scherer funda la revista Proceso. 1+1 prácticamente ya no existe y el proceso sobrevive afortunadamente. Becerra Costa invita a Christa Cowley a sumarse al 1+1 y de ahí comienza la formación de Cowley en el fotoperiodismo documental. Recuerda que fueron 25 años de aprendizaje y de convivencia entre viejos y experimentados fotógrafos de prensa del Excelsior y los novatos que entramos al diario con técnicas e ideas frescas. Entre todos formamos un equipo muy respetado y con personalidad propia, cada uno con su sello personal. La pauta que marcó Becerra fue que a partir de la foto se dictara la noticia de primera plana, y desde el inicio tuvo el apoyo Christa de Becerra Costa, quien la impulsó en el oficio a desarrollar conciencia social, a ser fiel a los hechos y a no distorsionar la realidad. Reconocido por sus pares como un periodista con gran olfato político, recuerda Cowley que Becerra Costa decía: no me platiques que tomaste la foto, enséñamela. Y es que el fotoperiodismo no se aprende en la escuela, dice Cowley, se aprende en la calle, de cómo moverse, de hacia dónde moverse y captar la foto. La historia del 1+1 se articula con la imagen política captada por Cowley durante los 3 sexenios que abarcan la presidencia de José López Portillo, como ya dijeron mis compañeras, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Analizo la gestualidad y el discurso político como una escuela retórica construida por el PRI, con reminiscencias claras en la retórica visual, retomadas de algunos emperadores romanos de la época clásica. Cowley plasma el poder omnímodo a través de la fotografía que capta momentos de hieratismo y rigidez de los caudillos del PRI, aunque también capta las imágenes en donde se encuentran relajados, y estas me parecen que muestran imágenes y representaciones más complejas y vulnerables del poder. Ella reconoce sentirse cómoda en este espacio de poder, en donde logró renovar el protocolo de la fotografía oficial desde los aspectos más humanos y mostrarlos en las páginas del libro.
Y es que el fotoperiodismo implica captar el instante de la fotografía. Es el proceso que ocurre en la mente de la fotógrafa cuando la intuición se activa y elige con gran velocidad el momento certero. Ella involucra los movimientos de un cuerpo ágil, como el de Cowley, que se formó en la danza, un cuerpo y una mirada que buscan captar la imagen capaz de expresar a través del lenguaje visual y la condensación de un momento específico, de una figura poderosa. Becerra Costa entendía bien el poder y por ello le dio valor a la imagen expresiva y al crédito del fotoperiodista, que antes pasaba desapercibido. Esto es muy importante, ¿no? Ustedes busquen, por favor, si ahora en la prensa que ustedes consultan hay mención, hay crédito al fotoperiodista, porque antes hasta el 1 más 1 no se estilaba. Fueron las fotografías de Krista Cowley, Pedro Valtierra y Marta Sará las que se publicaron en muchas de las primeras planas del 1 más 1. Las fotografías de Cowley seleccionadas para este libro fueron reproducidas digitalmente, como ustedes ven, tal y como se encontraban en el archivo. Era un archivo en bruto, no se había trabajado. Entonces eran más de 11 cajas que Cowley había donado al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Algunas asemejan vestigios arqueológicos, hojas amarillentas o incompletas que el paso del tiempo ha marcado, dejando la huella de su escritura o la impronta de una tijera apresurada. Lejos de desmerecer, estas imágenes otorgan vitalidad al archivo que ha sido intervenido por la tijera de Cowley, cuya vida sucede simultáneamente y que proporciona huellas de la autora, como la aparición del dibujo a color de su pequeña Eva mientras cursaba el preescolar, o una receta de cocina, o un recordatorio de una cita escrito en alemán. Podría decirse que su condición femenina se refleja en el archivo como una simbiosis imposible de separar entre lo público, lo privado y lo íntimo: ser mujer, ama de casa, madre, esposa, profesionista, compañera y amiga. La crítica de arte Raquel Tibol describió el diario 1 más 1 como una bocanada de aire fresco para el periodismo mexicano y para la fotografía periodística, al publicar el crédito del fotógrafo, elevar sus salarios, utilizar los pies de foto para complementar la información que proporcionaba la imagen, y el rechazo a la fotografía convencional, rígida, artificiosa, complaciente e institucional. El diario apoyó la imagen fresca, contundente, retadora y muchas veces irreverente. Cowley describe los inicios del 1 más 1 como una etapa de trabajo intenso, porque además de ser jefa del laboratorio de fotografía sin tener demasiada experiencia, había que hacer guardias nocturnas por si alguna noticia surgía de importancia antes del corte, y al otro día llegar muy temprano al periódico. El fotoperiodista reconocido Pedro Valtierra recuerda a Cowley como su primera jefa de departamento, del departamento de fotografía, cuando éste llegó al 1 más 1. Yo había trabajado en El Sol de México, dice Valtierra, y ella empezaba en el 1 más 1. Llamaba su atención porque no había muchas mujeres fotógrafas de prensa en ese tiempo. Estaba Lilia Martínez en El Sol de México, y de allá en fuera, dice Valtierra, pues éramos varones. La agilidad para moverse y su buena condición física la adquirió de muy joven, como había dicho, en la danza. A través de ella no solo logró plasticidad y agilidad de movimiento, sino alta resistencia, requisitos indispensables en un oficio que exige jornadas intensas y caminatas extenuantes, cargando a cuestas un pesado equipo de fotografía. El fotoperiodismo, dice Cowley, es también un trabajo de riesgo, pues muchas veces la imagen es difícil de captar e incomoda a los sujetos, pero tiene grandes satisfacciones. Al mismo tiempo, y como parte de las rutinas que exigía su oficio, al final del día y en punto de las 5 de la tarde, debía cumplir con el compromiso de la entrega del material,
momento en el cual Becerra Costa veía el conjunto de imágenes y decidía la foto que iría en primera plana. Fueron muy pocas las mujeres fotógrafas que logramos estar en el muro de Becerra Costa. Fueron Marta Sarac, Flor de María Cordero y yo. A través del relato de Cauly observamos cómo se entreteje su vida con el surgimiento y consolidación del diario y la coyuntura política, social y cultural de los años previos, tiempos de cambio en el diarismo y en las artes, con el fortalecimiento de los fotógrafos como gremio y la fundación del Consejo Mexicano de Fotografía. Eran tiempos de una renovada politización con la intención de consolidar una función social para las artes visuales y las escénicas. Señala Rita Eder que la fotografía se desarrolló en diferentes direcciones como testimonio y documento social, pero también se reavivó el debate en torno a la imagen fotográfica como creación artística. Al mismo tiempo, se incorporaron distintos modos de la fotografía a la producción de un arte público en su sentido más amplio y alrededor del llamado arte no objetual. Fue también escenario de la segunda ola de movimientos feministas en que las mujeres creadoras y profesionales como Cauly empezaron a tener conciencia de género. Consciente de su condición de desventaja como mujer extranjera en un gremio dominado por varones, se mantuvo firme en todo lo que hacía, porque me costaría el doble ser valorada profesionalmente, dice. A lo largo de su vida profesional da cuenta que al poder nunca le tuvo miedo, antes todo lo contrario, se sentía cómoda entre políticos y otras personalidades insignes de la cultura y del espectáculo que lo ostentan, lo irradian y lo poseen. Por ello pudo acercarse y fotografiar a los presidentes, representar la jerarquía, las posturas erguidas de los cuerpos, el movimiento con el cuerpo formando un semicírculo con las manos en alto como si tocaran el cielo. El gesto estático y triunfal o la mirada segura hacia el frente denota una presencia poderosa, con visión de futuro. Su sensibilidad con la cámara proviene de un agudo sentido de observación y de asir el instante, captar la oportunidad, de su afición por devorar libros de fotografía y su curiosidad al recorrer caminos diversos por la República Mexicana en familia, acompañando a los candidatos en campaña y futuros presidentes, ya sea a pie, en burro, en avión, en tren, en camión. Todo eso lo mencionaba Cauly, con una carcajada. A través de su lente, Cauly no solo retrató el poder unívoco, sino que logró captar el instante de las fisuras, que como Susana lo describe, era cuando no se sentían observados y relajaban el cuerpo. Logró apropiarse de estos espacios íntimos. Con ello retaba las reglas no escritas del poder y sin pedir permiso subía a una camioneta, pedía aventón para arribar sin dilación al Zócalo capitalino, se montaba sobre una enorme grúa para conseguir una imagen en picada o se escondía detrás de una columna del Palacio de Bellas Artes cuando otros ya se habían retirado. Esta mujer se apropiaba de los espacios a ratos de manera irreverente y ante la sorpresa de sus colegas logró estampar su huella al atrapar el ángulo novedoso y darle un sentido social, estético, metafórico. Una nota del periodista Luis Gutiérrez, también del 1+1, describe la audacia y la energía, así como la tenacidad con la que Cauly persigue la primicia durante un acto político en donde nombraban a Javier García Paniagua el nuevo líder nacional del PRI. Comillas, va a la mitad del informe y ya cerraron la puerta del auditorio y en eso una mujer grita afuera 2 veces que no dejan entrar la prensa y un guarura cae en el suelo y abre una rendija para ver quién grita
y las hojas de la puerta saltan y se abren y entra disparada al auditorio sobre el butaquerío y sobre las rodillas de las diputadas y diputados la fotógrafa Krista Cowry, y detrás de ella 10, 20, 30, todos miran a Krista, que qué pantalones tiene y que qué desinhibida es y que qué está haciendo, y mírala cómo pasa sobre los hombros, las butacas, las cabezas, hasta que ¡prac! Saca su primicia, su primera foto y empieza a trabajar. ¿Cómo llegó a ser periodista de presidentes? Krista recuerda que el gobernador del estado me llevó a un meeting del candidato López Portillo en la Sierra Tarahumara, puros indígenas y yo en medio tomando fotos de López Portillo. Y entonces él preguntó, ¿y esa de dónde viene y cómo llegó acá? Y así le llamé la atención. Era yo una mujer un poco exótica. Entré en este juego, por un lado curioso y por el otro lado ser distinguida entre los demás fotógrafos. Esto les causó mucha envidia y esa capacidad femenina de explotar eso de ser diferente. Al concluir la campaña, Cowry fue comisionada a que se incorporara al equipo de fotógrafos de prensa de la Presidencia de la República. Sí, como bien lo indican mis colegas, pues toda la cuestión de la propaganda al presidente. El periodista Leopoldo Mendívil también dice que esto no le resultó fácil a Krista, porque si bien la alemana captó la simpatía y el aprecio mayoritarios, no alcanzó unanimidad. En una campaña electoral nadie lo logra, pues es un espacio muy codiciado, ¿no? La Fuente de los Pinos, en ese entonces, era como ahora el palacio donde López Obrador rinde sus informes o sus conferencias matutinas. En esta campaña electoral nadie lo logra, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, y a decir de Cowry, cambió su vida, ya que además de ser ama de casa y madre, tenía que encargarse de su doble agenda, una como fotoperiodista del diario y otra en la que asumía un cargo como fotógrafa de la presidencia. Dualidad que encarnó la contradicción que se vivía en el diarismo ejercido en México hasta entonces. De todas maneras, no era frecuente que una periodista trabajara en un medio impreso, mujer, como el 1+1, y simultáneamente trabajara en el diario. Si bien la oferta editorial del 1+1 resultaba innovadora al seguir el pulso de los tiempos que exigían una mayor autonomía de la prensa, prevalecían inercias del pasado en esta relación de contubernio entre prensa y gobierno. En el libro Los Presidentes, ya citado por mis colegas, el periodista Julio Scherer García describe con acuciosidad la compleja relación entre el periodismo y el poder político. Políticos y periodistas se buscan unos a otros, se rechazan, vuelven a encontrarse para tornar a discrepar. Son especies que se repelen y se necesitan para vivir. Los políticos trabajan para lo factible, entre pugnas subterráneas. Los periodistas trabajan para lo deseable, hundidos en la realidad. Entre ellos el matrimonio es imposible, pero inevitable el amaciato. Como parte del trabajo impago que padecían muchas mujeres, Krista Cowry se sentía muy presionada. Aunque nadie me creía, no recibía un sueldo adicional por el trabajo en Los Pinos. Lo hice gratis, fue por tonta. Siempre andaba con 2 cámaras, una para el 1+1 y otra para López Portillo. Nunca me atreví a cobrar. No sabía de esas cosas y sentía que era normal. En realidad, como dijo Araceli, las imágenes que tomó Cowry de López Portillo fueron definitivas para la proyección de su imagen, quien depositaba su confianza en la periodista, en la fotoperiodista. En el embeleso del poder, el presidente le solicitó a Cowry seguirlo con su lente, ojo, como si fuera sus ojos, fundirse en él para interpretarlo, lo cual revela la simbiosis que se fue dando entre la fotoperiodista y el mandatario en el epítome de su egocentrismo. Julio Scherer, endosando esto,
emblemático periodista y primo hermano del presidente, describió el culto que López Portillo rendía a su personalidad con fotografías que colgaban de los muros en la oficina de la ayudantía del Estado Mayor Presidencial en la otrora residencia de Los Pinos. A tan solo algunos metros del despacho del mandatario, comillas, López Portillo en una pista de carreras, López Portillo en esquí, López Portillo en el timón de una lancha, López Portillo con un arpón, López Portillo sobre cubierta en un yate, López Portillo en plena caminata, López Portillo al trote, en la tarahumara, López Portillo en una montaña, López Portillo en la cumbre. Aquí es un relato muy vívido de lo que era López Portillo en ese entonces, pues presidente de México. En contraste con el presidente López Portillo, amigo del espectáculo, quien entre muchos otros despliegues entró al puerto de Veracruz montado sobre un elefante, el presidente Miguel de la Madrid fue captado por Carey de espaldas, porque él no permitía la cercanía de la prensa. Lo captó de espaldas y con un rostro reflexivo, o lejos de los rostros reflexivos, pues el presidente no permitía la cercanía de los fotógrafos. Desde el inicio desterró el culto a la personalidad que su antecesor promovía, y por ello la distancia, y aún así logró captar algo insólito en el candidato, un momento íntimo de ternura mientras compartía la complicidad espontánea con una sonrisa con su esposa Paloma Cordero. Los temblores del 19 y 20 de septiembre de 1985, que con mayor fuerza sacudieron parte del centro-oeste del país, tuvieron una respuesta débil y tardía de parte de Miguel de la Madrid y su gobierno, que contrastó con la masiva y solidaria reacción de la sociedad civil. Esto se ve en una imagen que capta Carey como metáfora del momento. En primer plano, la espalda del presidente, está ella detrás, y funciona como metáfora disruptiva que utiliza Carey para simbolizar la respuesta tardía de la ciudadanía después de los sismos de 1985. Sobresale la espalda y el perfil mientras es interceptado por un grupo de angustiadas mujeres que lo increpan. El centro de la imagen lo ocupa el rostro desesperado de una mujer quien mira al presidente al tiempo que lo intercepta colocando su mano sobre la de él, logrando detener su camino. La valiente acción de interceptarlo, atraparlo y lograr su atención es sin duda un acto desesperado. Por último, Carlos Salinas es la única fotógrafa mujer en su equipo, y Carey siguió con su lente al candidato durante su candidatura y los primeros años de su presidencia. Era fascinante trabajar con Salinas, un hombre joven y vital que sabía cómo proyectarse frente a la cámara. La adrenalina y el efecto estimulante producido al seguir con la cámara al candidato y documentar visualmente su trayectoria también fueron decisivas para captar sus diversas facetas. Salinas la llamaba su fotógrafa de reversa, ya que siempre procuraba colocarse unos pasos adelante de él para fotografiarlo con el cuerpo en tensión y su mirada atenta. Las imágenes muestran un cuerpo relajado y una mirada que busca transmitir una imagen a ras del suelo, caminando por las calles polvorientas y enlodándose los zapatos, o sentado a la mesa con los campesinos mientras tomaba notas y escuchaba sin pestañear. Me recordó la imagen de Carey, un retrato al óleo sobre tela de Vladimir Serov, en especial el que lleva por título Comisión de Campesinos visitando a Lenin, pintado en 1940. Muestra al hombre más poderoso de la Unión Soviética, sentado a la mesa con 3 campesinos, escuchando atentamente y tomando nota de sus peticiones.
O sea que aquí sobrevive una imagen de, pues que ya lleva años circulando, ¿no? Este político a ras del suelo. Conocedor él y su equipo de la mercadotecnia política, en otra imagen Cowley se coloca en el pequeño asiento entre el conductor y el copiloto del Volkswagen, habilitado como minitaxi. Allí capta el gesto pensativo y la mano derecha en escorzo en primer plano. La composición proyecta juventud, fuerza e informalidad en el vestuario del político moderno. Durante la toma de posesión de Salinas de Gortari, el 2 de diciembre de 88, Cowley capta la imagen perturbadora y luminosa del recién ungido presidente. Los motivos y atributos del poder están en el traje de gala, la bandera mexicana colocada en diagonal sobre el torso, y sin embargo los ojos oblicuos y los brazos abiertos parecen pedir auxilio. Contrasta con las dos figuras masculinas del primer plano y del segundo, uno de espaldas en el ángulo inferior derecho, que con su cuerpo oculta parcialmente el cartel que sostiene Bernardo Batis, en ese entonces secretario de la Cámara de Diputados, de quien se puede ver solo el rostro y la mano prensando un cartel cuya leyenda parcialmente visible exige a Salinas que se sume al compromiso de la democracia. Resulta una composición muy bien lograda, ya que el primero y segundo plano están totalmente enfocados, como ustedes ven, en tanto que el tercero muestra la figura presidencial como borrosa. Parece una figura espectral, cuya mirada incómoda se dirige hacia afuera de la escena debido a una ilusión óptica. Este parece estar sosteniendo el cartel que en realidad sostiene Batis, como ustedes pueden apreciar. Cowley recuerda una imagen que tomó de los paquetes electorales encontrados en los sótanos del Congreso de 88, foto que publica en 1+1 como testimonio de unas elecciones inciertas en las que Cuauhtémoc Cárdenas se perfilaba como ganador. Foto que, por cierto, no encontré en los archivos de Cowley. A Cowley le tocó vivir la sumisión frente al poder presidencial, escrito con mayúsculas en ese entonces. No sé si ha cambiado tampoco, ¿verdad?, en algunos casos. Y la autocensura de la prensa, y a pesar de ello, pudo fotografiar para el 1+1 el poder en todo su esplendor y sus grietas. Buscó salir de las convenciones sociales y visuales del poder que imperaban en su tiempo y captar algunos instantes en que la retórica del poder parecía sucumbir y dar lugar a una mirada más humana. A través de la lente, Cowley renueva el severo protocolo de la fotografía oficial. El instante captado por la fotoperiodista es un proceso que ocurre en su mente, donde la intuición se activa y elige a gran velocidad el instante preciso. Por ello, ella aconseja a los jóvenes que se le acercan a preguntarle sobre sus imágenes: siempre tienes que estar alerta, debes tener el ojo para captar el instante, observar situaciones que no puedes controlar y anticiparlas. De otra manera, en una fracción de segundo se pierde la oportunidad de la foto. En este texto quise mostrar algunos caminos por los que transitó Cowley, por supuesto que no todos, llevando consigo una cámara a cuestas, recorriendo el país, y fue en esos caminos en donde creó la profundidad de su pasión, la fotografía. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o comentario a los demás. Allá. ¿Quieres presentarte para que te conozcamos? Sí, me llamo Antonio. Gracias. Bueno, me llamo Antonio Nieto, soy estudiante de doctorado aquí en la UAM.
Ahorita estaba viendo una foto donde parece que está Carlos Salinas de Gortari y Gutiérrez Barrios y un personaje que está sosteniendo lo que parece ser un bastón de mando. Creo que algo que tal vez los más jóvenes no sepan era que los presidentes en esa época no ganaban por votos, sino una vez que ya se designaba el candidato, ya era virtualmente que va a ser el próximo presidente. Hasta parece ser cuando con López Portillo se hace la apertura democrática, que aconsejado por Reyes Heroles, que le dice que lo que resiste apoya, se invita a los disidentes que se quisieran sumar a recibir presupuesto electoral, pues a ser parte de la democracia, ¿no? Para que supieran que vivir fuera del presupuesto era vivir en el error. Estos presidentes fotografiados, pues en realidad eran seleccionados mediante una ritualística más compleja, que llamaban los tapados. Entonces había un momento en el que se destapaba, ¿no? Creo que el partido, el PRI, pues nos heredó una serie de prácticas, frases célebres que hasta la fecha pues siempre se siguen recuperando, como los rituales de la transferencia del bastón de mando, que parece ser que están inspirados en los pueblos originarios, pero en realidad es más como un ritual priista. Esto del tapado y el destapado, que ahora le llaman las corcholatas, grandes frases como no pago para que me peguen, el que se mueve no sale en la foto, e incluso los apellidos, pues algunos vuelven, como hace rato comentaba, García, los famosos 3 García, Sansores, Bartlett, Hertz, Batis, pues ahí sigue, ¿no? Y creo que pues un poco este libro, a partir de estos documentos fotográficos, pues permiten que tal vez los más jóvenes sepan de esa época del partido único y lo que nos ha ido heredando, ¿no? Hasta la fecha, en ritualísticas, en usos y costumbres, ¿no? Me interesa mucho ver el libro, leerlo, no sabía de él y pues en cuanto pueda ahorita lo voy a adquirir. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Andrea. Yo soy Andrea Soriano, soy alumna de Susana Escobar y de CIMATEL, y le quería preguntar a Elsie, ¿cómo fue el acercamiento con la fotoperiodista Cristal Sauris para realizar esas entrevistas? Pues me dieron su teléfono. Primero lo que hice fue hacer una investigación en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Hace un año, en mi sabático, que aquí afortunadamente nos da la universidad, y estuve ahí 10 meses trabajando su archivo, y allí en el instituto, en lo que es la fototeca, pude conocer a algunas personas que estaban trabajando ahí, y uno de los que estaba trabajando ahí me dijo, oye, pues yo tengo su teléfono. Y me espanté, dije, qué maravilla. Entonces me dio su teléfono, le llamé y me abrió su puerta, me abrió su corazón. Una gran persona que me estaba recibiendo con una taza de café, con unos pastelillos, y me dedicó su tiempo para que le hiciera yo las entrevistas.
de ahí salió un afecto y un reconocimiento de una persona que es muy alegre, que es muy incisiva y que creo que está más allá de las grillas. No sé si me explico, porque yo de alguna manera la trataba de provocar con preguntas de que, bueno, ¿y tú qué hacías allí en Los Pinos con López Portillo? y entonces ya en confianza, ¿no? Y entonces ella me decía, pues aprendí mucho, no entraba en la provocación, aprendí mucho. Imagínate una mujer alemana como yo, en Los Pinos, con López Portillo, claro que se decían muchas cosas, pero a mí no me importaba. Yo quería aprender qué era eso del poder, el poder escrito con mayúsculas en México. Entonces, pues la verdad es que el afecto que nació entre él y Krista, pues fue muy sintomático de esta frescura, yo diría, con la que se aproximó al poder. ¿Vive aquí? Ella vive aquí, bueno, no, vive en Soberanillo, si algunos conocen Oaxaca, y ahora está administrando un hotel, que les voy a dar el dato. Se llama Sacil, y fue muy bonito porque la primera vez que presenté el libro, les digo, en plena pandemia, ella decía, es que yo no tengo internet aquí, yo cómo me voy a desplazar. Entonces, Krista, pues no sé, caray, ¿qué te puedo decir? Entonces de repente yo me olvidé de eso, me puse a preparar el trabajo de organización con Jesús y con Miguel Ángel, el director de publicaciones, y de repente apareció Krista, y eso la retrata muy bien, en unos abarrotes en Soberanillo, que es un pequeño, no sé, pequeño o gran pueblo que queda cerca de su hotel. Entonces se veía ella sentada con una computadora y unos abarrotes acá atrás. Entonces me dio muchísima ternura porque dije, qué cosa tan maravillosa que haya podido desplazarse, resolver el problema de la visualidad, porque si no hubiera tenido que aparecer pues de otra manera, no visualmente, ¿no? Entonces, pues eso la retrata mucho, esta vehemencia con la que se introduce en el tema del fotoperiodismo. Por ejemplo, aquí esta foto es una maravilla. Es una fotografía tomada por Marco Antonio Cruz, gran fotógrafo, en donde pues se sube a una camioneta de, pues no sé, como ese del viene, o no sé cómo decirles, ¿no? Estas que transitaban por el centro de la ciudad. Es una gran fotografía, porque ahí está Cauri subida allí pidiéndole al joven que la lleve, que la conduzca con rapidez a lo que era Bellas Artes o el Zócalo o donde tuviera que ir. Entonces, pues eso era Krista Cauri, una mujer muy dinámica, muy fuerte de carácter, muy entrona, no se detenía ante nada, y eso fue lo que me gustó y eso fue lo que me encantó al poderla conocer de cerca. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Sí. Jania, por favor. Sí, yo soy Jania, soy alumna de las dos. Y bueno, algo que me llamaba mucho la atención con la presentación de la profesora Araceli era justamente, ¿no?, estas también fisuras de lo que conlleva, ¿no? Y algo que noté era qué es ser mujer dentro del fotoperiodismo y si se podía, ¿no? Como esta concepción que tenemos de ser mujer, ¿no? Algo que es el famoso dicho, ¿no? Mujer que sabe latín, pues no tiene marido, ¿no? Ni un fin. Ajá, exacto. Entonces, pues era algo como que reflexioné bastante en toda la presentación del libro. Y es algo que me llama mucho la atención de lo que soy analista, ¿no?
porque creo que en la actualidad, ahorita ya como dentro de la contemporaneidad, es muy común ver a fotoperiodistas mujeres, ¿no? Es una rama del periodismo que actualmente se puede nombrar a un poco más de mujeres, ¿no? Haciendo fotoperiodismo. Pero yo me imagino que dentro de esa época era algo completamente, un oficio completamente masculino. Entonces fue algo como que a mí me hizo mucho eco el hecho de que ella conviviera con estas realidades tan masculinas, tan poderosas, pero al mismo tiempo creo que el poder también del título recae bastante en que en esas fotos que tenemos como el archivo histórico las tomó una mujer. Entonces en eso ya hay como otra connotación de poder todavía más grande. Una mujer alemana, ¿no? Claro, es como, bueno, no sé, me parece un hecho histórico y me parece algo increíble. Es más un comentario que pregunta, pero sí lo quería, o sea, como denotar bastante porque sí me pareció algo increíble, ¿no? También como mencionas sobre el cordón, que es como un cordón umbilical, esa frase también me hizo como temblar, ¿no? O sea, me pareció, sí, exacto, es increíble. No, yo creo que ustedes jóvenes tienen el privilegio de vivir en una época en la que ya no era igual que antes, de veras que no. Las mujeres han ganado muchos espacios gracias a las luchas y a todo esto, pero como comentario final, como quizá muchos de ustedes vayan a ser periodistas, ¿sí? Yo sé que el poder seduce y yo por momentos cuando estoy leyendo el libro de Krista siento que está seducida por el poder, como aquellos periodistas que están simplemente cerca de cualquier presidente, ¿sí? Y entonces ya se sienten de poder, ¿no? Y yo creo que es muy, muy importante que todos los que estudian periodismo y todos los que estudian fotoperiodística y demás tengan claro que el periodismo tiene que estar separado del poder y debe ser autónomo del poder. Y entonces, yo sí entiendo a Krista, sí, y sí sé que el hecho de haber estado cerca de los presidentes le permitió que no hubiera podido tomar esas fotos ni hacer las creaciones fotográficas que hizo con los ángulos y ese tipo de innovaciones si no hubiera estado cerca de los presidentes. ¿Cómo toman el ángulo? ¿Cómo captan el instante, la mirada, todo eso? No se puede, entonces fue algo, pero cuando ustedes estén en una situación así, digan, mi función es el periodismo, no me voy a dejar seducir por el poder. Creo que sí, sí le entiendo, pero creo que sí tiene, porque ella habla mucho de su amistad con López Portillo, de su amistad y también de Salinas, pues es que el presidente, ¿no? O como aquí, es que el rector, es que el jefe del departamento. No dejarnos seducir, siempre estar conscientes de cuál es nuestro papel. Eso nada más como para puntualizar. Y claro que era otra época, claro que es distinta, no, qué esperanzas que iban a correr algún profesor como ahora porque hizo acoso contra las mujeres, eso no ocurría, eso se debe a las luchas, a la participación, y yo realmente hoy sí me da mucho gusto que ahora pues vean, por primera vez tendremos una presidenta mujer, el 1 de octubre, entonces eso ya me parece que es, después de toda una historia, es un hecho importante. Bueno, yo quiero un poco abonar el comentario y luego, bueno, les quiero preguntar aquí en la mesa sobre lo que acaba de decir Araceli de la importancia, ¿no? de lo que va a pasar el 1 de octubre, ¿no? de ese fenómeno, ¿no? que nos va a tocar y que si tenemos suerte nos va a tocar, guardando las proporciones, también ver en noviembre a Kamala, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo creo que esta relación, como dice Araceli, sí, es un sentido como agridulce, pero yo me reconcilié con Krista porque decía, ay,
qué le hablas a ese? ¿No? A López Portillo, represor, participó en el 71, la masacre de estudiantes, ¿no? Tuvo que ver, sabía. Pero también entiendo un poco su posición y el trabajo fundamental, que yo creo que ella tuvo esa conciencia de que no estaba haciendo propiamente periodismo cuando estaba con López Portillo, sino estaba documentando la historia de México. Y cuando hacía periodismo, cuando hacía estas grietas, ¿no? Cuando los cachaba ahí en esta incomodidad, ahí yo creo que estaba haciendo la mirada periodística. Y creo que sí la pudo separar, y creo que también estaba muy consciente de que ella estaba documentando la historia de México desde la lente subjetiva del poder, ¿no? Y eso, esa capacidad, como dices tú, y que ya la conociste, de separarlo, también habla de la inteligencia de esta mujer, ¿no? Para hacerlo, y lo que sembró, ¿no? Porque ahora, y ahí va mi pregunta, tú como ves vas a tener que hacer otro libro, Elsie. No solo el papel de las mujeres periodistas, fotoperiodistas, porque tengo la oportunidad de tener muchas compañeras fotoperiodistas que me cuentan sus anécdotas, por ejemplo, de acoso, ¿no? Sigue pasando, el acoso es una cosa terrible, ¿no? En el periodismo, pero también de un poco tratar de convivir con ese acoso, pero cosas como llevar el banquito, ¿no? Subirse a un poste, para sacar la foto, subirte en alguien más, que alguien te cargue, ¿no? Para sacar estas buenas fotos. Y eso yo creo que lo sembró Krista sin saber, y que muchas mujeres ahora retratan el poder. Y yo digo, ¿y cómo lo van a retratar ahora? ¿Qué es lo que está pasando con las imágenes de Claudia, ¿no? O de Clara Brugada, o de todas estas, ¿no? Entonces, también es el poder. Y yo reflexionaba, ¿será que las mujeres seguiremos representando el poder de la misma manera? No sé. Pero lo van a hacer mejor, segurísimo. No, ya, gracias. Bueno, pues desde mi opinión, desde mi perspectiva, creo que Claudia tiene un reto enorme, porque hasta ahorita la hemos visto muy cercana al presidente, y lo que ella tiene que hacer es separarse para hacer su propio camino. Lo ha seguido, por ejemplo, en algunos nombramientos que yo observo que son algo importante, porque son científicos, son gente pues sin evidente partido político detrás, pero le tendríamos que dar el beneficio de la duda si es capaz de separarse y de crear su propia ruta, que eso es muy difícil, porque hay un poder muy aplastante de parte del presidente ahora, y esperemos que ella pueda pues trazar su propio camino, su propia ruta, así como ayer que veía yo la convención de Estados Unidos, en donde Joe Biden habla de sus logros y dice que Kamala Harris va a ser una gran presidenta, y está por definirse si ella también es capaz de separarse de este presidente, que no es el protagonista que es como es López Obrador, pero es un tipo que logró muchos acuerdos en la política internacional y en la política local, y que está ahí
pues endosándola. Y esto es bueno y malo, ¿verdad? El endose es bueno y malo. Para nosotros creo es más evidente porque ella no ha logrado, porque a estas alturas ya debería haberse separado del presidente y no lo hace, pues en primer lugar yo digo que por lealtad y en segundo lugar pues porque ella tendría que ya trazar rutas distintas en este momento, distintas a lo que ha trazado el presidente hasta este momento. Entonces yo creo que es un momento muy interesante, muy fuerte para nosotros, porque hay personas que votaron por él mayoritariamente en las elecciones y votaron por ella. Entonces, pues también hay que considerar esto de manera muy cercana, porque a lo mejor no estamos entendiendo bien la dinámica que ahora se presenta o se va a presentar, porque recuerdo yo también en estos momentos del poder omnímodo del PRI, cuando había una separación tajante en el momento de nombrar, ¿verdad? Nombrar al sucesor, pues el otro desaparecía. Ese era el trato, ese era el convenio con el PRI. Cuando tú desapareces y yo te empiezo a tirar piedras, ¿no? Que así pasó con Miguel de la Madrid, que se separó inmediatamente de López Portillo, y así pasó con Salinas de Gortari, que se separó de Miguel de la Madrid. Entonces, estos son tiempos nuevos, en los cuales el presidente acompaña a la ya presidenta nombrada. Entonces, bueno, hay que tener una distancia muy importante frente a estos fenómenos que nos están sucediendo y nosotros estamos analizando, ¿no? No sé si alguien quiere citar. Bueno, yo nada más, yo digo que no es que esté mal el poder, pues todo el mundo quiere llegar al poder, es que se hace con el poder. O sea, Claudia Sheinbaum va a llegar y va a ser una presidenta, estamos viviendo otros momentos, esperemos, los confío en su capacidad, tiene mucha preparación, tiene mucha capacidad y bueno, son políticos, tienen que seguir haciendo lo que la política es así, o sea, la política no es por buena persona, es por conveniencias, ¿no? Y también porque se da continuidad, en este caso, a un proyecto, pero pues esto es polémico, más bien yo creo que pues hay que esperar, ¿no? A ver. Y ya. Pues muchas gracias por todo, qué bueno que vinieron y todo.